El movimiento barroco se da entre los siglos XVI y XVII. Este estilo surge en un principio como un movimiento de propaganda religiosa. Durante la Edad Media, la Iglesia adquiere un gran poder tanto social como económico, pero para el siglo XVI, este lugar ganado por la Iglesia comienza a ser cuestionado. Es aquí cuando aparece la figura de Martín Lutero, quien plantea muchas críticas a la Iglesia, entre ellas el pago de las indulgencias. El pago de las indulgencias consistía en que los fieles, a través del pago de dinero, pago económico, podían ganarse un lugar en el paraíso y además se les perdonaba los pecados. Lutero decide separarse del catolicismo y funda su propia iglesia, la Iglesia Protestante, en Alemania. Desde allí invita o insta a los fieles del catolicismo a abandonar a la Iglesia Católica. A todo esto, la Iglesia se reúne para ver qué acciones tomar y decide que uno de los pilares importantes es atraer fieles a través del arte, y que era una forma fácil de llegar teniendo en cuenta que muchos no sabían leer ni escribir, entonces el arte era de suma importancia para atraer gente. Es así como surgen pinturas, esculturas, edificios arquitectónicos destinados a atraer fieles mediante el arte, ya que el protestantismo había sacado, por ejemplo, todas las figuras y pinturas de su iglesia, porque consideraba que los fieles no necesitaban intermediarios. Hay que tener en cuenta que previo a esto existía el movimiento renacentista, es decir, el Renacimiento, que le había dado un valor muy importante a lo clásico. Entonces, sus obras, las del Renacimiento, eran todas de tono equilibrado, armoniosas, sobrias, perfectas. Pero ahora con este nuevo estilo se dejaba de mirar ya lo clásico, lo mitológico, y el arte se hace un poco más mundano, por decirlo de alguna manera. Las pinturas empiezan a reflejar cuestiones de la vida cotidiana y todo se hace exagerado, cargado de color, cargado de luz, de dorado, de contrastes, todo voluptuoso, un tanto realista pero siempre exagerado. Todo es exagerado en el barroco. Es como una forma de acercarse más a la gente. El barroco busca impresionar y busca llegar sobre todo a las emociones. La obra barroca, por su exageración, termina haciéndose a veces un poco difícil de entender, y esto sobre todo en la literatura cuando nosotros comencemos a ver textos barrocos, que ustedes ya deben haber visto también en los años anteriores textos barrocos. Los críticos literarios del arte, o los críticos del arte más que los críticos literarios, son los que lo bautizan a este movimiento, a esta forma de hacer arte como barroco, pero lo hacen de manera despectiva, porque en realidad barroco es una piedra, una perla, que a diferencia de la mayoría de las perlas que eran de una esfera redonda, las perlas barrocas eran más bien deformes, con sobresalientes, con protuberancias, ahí ustedes van a ver imágenes. Bueno, en alusión a eso se le pone a esta forma de hacer arte barroco. Algunos artistas barrocos lo que buscan hacer, porque si bien esto nace con la iglesia, después se va extendiendo y deja un poco de lado a la iglesia, y también el protestantismo de Lutero también hace uso de esta forma de hacer arte después. Se extiende a la música, se extiende a las esculturas, se extiende si bien en un principio comienza como un arte religioso, pero después poco a poco se va separando de la iglesia, ¿sí? Como yo les había explicado que todos los movimientos son como especies de modas, que todos empiezan a hacer de la misma manera las cosas. Algunos artistas barrocos, Calderón de la Barca, Lope de Vega, Quevedo, Cervantes Saavedra,
deben haber visto ustedes algunas obras o deben haber leído el año pasado algunas de estas obras y habrán visto ustedes que por momentos se hacen complicadas de leer, difíciles de entender porque utilizan mucho lo que es la metáfora, la exageración, un lenguaje medio un tanto difícil de entender, con palabras rebuscadas. Justamente esa es la forma o lo que caracteriza al barroco. Al ser un arte que surge en un momento de crisis, las obras barrocas lo que hacen también es mostrar la crisis que hay en Europa de ese momento, ¿sí? La crisis tanto económica como la crisis religiosa también y la crisis social por sobre todo.